Muy buenas, Miss. Mi nombre es Cristian Pérez, pertenezco al curso matutino 3.2 y hoy voy a hablarles sobre las empresas y su respectiva clasificación. Primero definamos qué son las empresas. La empresa es aquella entidad que mediante la organización de sus elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permita la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos prefijados. Las empresas, bajo la dirección y la responsabilidad del empresario, generan un conjunto de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado mediante la contraprestación del precio. Ahora veremos su clasificación. Las empresas se clasifican según la actividad, según el tamaño, según la propiedad de capital, según el ámbito de actuación y por último según su forma jurídica. Según la actividad. Dentro de esta tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario son empresas cuya actividad principal se relaciona con la extracción de materia prima. Un ejemplo de este tipo de sector tenemos la empresa Flolaroma S.A., la cual se dedica al cultivo, extracción y exportación de rosas. El sector secundario. Su actividad principal es la transformación de materia prima. Un ejemplo es la empresa Moderna Alimentos, la cual al tener la materia prima, que es el trigo, la transforma en derivados o insumos de esta, por ejemplo, la harina, fideos o panes. Y por último, el sector terciario. Estas tienen actividades que se centran en la prestación de servicios. Un ejemplo de esta tenemos la empresa Cajamarca, la cual ofrece servicios de seguridad a empresas públicas o privadas. Según el tamaño. En esta encontramos las microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Las microempresas. Este tipo de negocio es el más pequeño dentro de la clasificación por tamaño y generalmente son emprendimientos o negocios familiares. Las pequeñas empresas son entidades independientes, en muchos casos son negocios familiares creadas para ser rentables y que no predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un determinado límite. Las medianas empresas. Las empresas medianas intervienen varios cientos de personas. Generalmente tienen un sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidades y funciones y tienen un sistema y procedimientos automatizados. Y por último, las grandes empresas. Las grandes empresas se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes. Por lo general tienen instalaciones propias y sus ventas son de varios millones de dólares y cuentan con un sistema de administración y operación. Según la propiedad del capital. Dentro de estas encontramos las empresas privadas, las empresas públicas y las empresas mixtas. Las empresas privadas son empresas donde su capital para su constitución provienen de aportes de manos privadas. Un ejemplo es la corporación Favorita. Las empresas públicas son empresas donde su capital para su constitución proviene del Estado o gobierno. Un ejemplo, Flopec. Empresas mixtas son aquellas en las que el capital es un parte privado y parte público. Un ejemplo, tenemos Amagua, Aguas de San Borondón. Según el ámbito de actuación. En esta encontramos las empresas locales, empresas regionales, empresas nacionales y empresas multinacionales. Las empresas locales desarrollan sus actividades en un sector geográfico determinado, tal como una ciudad, un pueblo o municipio. Un ejemplo tenemos la empresa Marformas, la cual realiza sus actividades en parte solo en la ciudad. Empresas regionales. Es aquella entidad que opera, produce, vende y distribuye su rubro a varias empresas o regiones del mismo país. Un ejemplo tenemos Analytics S.A., la cual produce, vende y distribuye insumos veterinarios a varias de las provincias del país. Empresas nacionales. Ejercen su actividad en todo el territorio de una nación o estados. Un ejemplo tenemos TIA, la cual tiene puntos de venta en varias provincias del país. Y por último tenemos las empresas multinacionales. Es aquella que tiene instalaciones y otra clase de activos en más de una nación. Un ejemplo de esta tenemos a General Motors, la cual tiene plantas en varios países, por ejemplo Brasil,
Colombia, Ecuador y Estados Unidos y otros países más. Y por último, según su forma jurídica. Dentro de estas encontramos las empresas individuales y las sociedades. Individuales tienen un solo propietario, que es una persona física. La empresa no tiene personalidad jurídica propia y por lo tanto los derechos y obligaciones de la empresa coinciden con las de su fundador. Las sociedades, formadas por varias personas que mediante un contrato forman una empresa. La característica fundamental de las sociedades es que mediante dicho contrato nace una persona jurídica nueva y distinta a las personas físicas que conforman la empresa. Dentro de las sociedades tenemos una subdivisión. Según la ley de compañías tenemos la compañía nombre colectivo, comandita simple y por acciones, compañía responsabilidad limitada, compañía sociedad anónima, compañía economía mixta, compañía accidental o cuentas sin participación, compañía holding y por último las SAS, que son sociedades anónimas simplificadas. Y esto sería el tema de las empresas y su respectiva clasificación. Muchas gracias.